Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Los video. propietarios de Gaselle de Negocios, en el que está instalado el motor UMZ 4216, frente a un mal funcionamiento, cuando la unidad de potencia comienza troyano, y al mismo tiempo, la lámpara de señal, check engine, parpadea. ¿Cómo eliminar esta avería, y lo que está asociado con su ocurrencia? Características técnicas. Antes de proceder directamente a la consideración de la cuestión de mal funcionamiento asociado con el disparo y el parpadeo, check. En el salpicadero del coche Gaselle Business, vale la pena considerar las características técnicas de la unidad de potencia UMZ. 4216, nombre característica tipo en línea combustible gasolina sistema de inyección inyector volumen 2,9 litros, 2890 centímetros cúbicos, potencia 123 caballos número de cilindros 4 diámetro de los cilindros 100 milímetros consumo 11 litros cada 100 kilómetros sistema de refrigeración líquido, forzado. Econorma Euro, 3 mal funcionamiento y métodos de eliminación. Las causas de la aparición de troubling y parpadeo, check, para todas las unidades de potencia son casi idénticas. La causa principal puede ser la formación incorrecta de la mezcla de aire y combustible o una avería en el sistema de encendido. Pero, todo en orden. Combustible de mala calidad, gasolina de baja calidad y en común, boyaga, conduce al hecho de que los elementos de suministro de combustible están obstruidos, y el propio sistema de inyección forma una mezcla agotada. Para el diagnóstico y solución de problemas es necesario probar los inyectores. Es mejor llevar a cabo esta operación en un soporte especial. Si resulta que los elementos están obstruidos, se puede decir que el vehículo funcionaba con combustible de baja calidad. Otra razón puede ser un filtro de combustible obstruido, que se recomienda cambiar cada 20.000 km de kilometraje. Además, conviene comprobar el funcionamiento de la bomba de combustible, que puede fallar. Sistema de encendido. Los fallos en el sistema de encendido, es decir, bujías, cables de alta tensión y bobinas de encendido defectuosos, pueden provocar un efecto de desconexión. Por lo tanto, es necesario desenroscar las bujías e inspeccionar en busca de defectos. Además, con un simple comprobador medir la resistencia de los cables de alta tensión, que es de 5 ohmios. Suministro de aire. La formación de la mezcla aire-combustible se ve afectada por el estado del suministro de aire. Un elemento del filtro de aire o una válvula de mariposa obstruidos pueden provocar una mezcla enriquecida, lo que puede causar un efecto de troubling. Para eliminar el fallo, es necesario desmontar e inspeccionar los elementos. Si el filtro de aire está obstruido, se recomienda sustituirlo, pero la placa de la mariposa debe limpiarse con un agente o líquido especial para la limpieza de carburadores. Problema de software. Repetidamente, la causa del troubling y el parpadeo de check se convierte en un mal funcionamiento de uno de los sensores o errores acumulados en el interior de la unidad electrónica de control del motor. Por lo tanto, es necesario diagnosticar el estado de los elementos y sustituir los dañados. Diagnóstico de la ECO. Nivel de señal alto del sensor de temperatura del refrigerante 0130 sin actividad del sensor de oxígeno número 10131 bajo nivel de señal del sensor de oxígeno número 10132 nivel de señal alto del sensor de oxígeno N. O 10133 sensor de oxígeno N. O 1, respuesta lenta 0135 circuito del calentador del sensor de oxígeno número 1 circuito abierto circuito del calentador del sensor de oxígeno número 1 en cortocircuito a masa circuito del calentador del sensor de oxígeno número 1 en cortocircuito con la fuente de alimentación. 0137 nivel de señal bajo del sensor de oxígeno número 20138 nivel de señal alto del sensor de oxígeno N. O 20141 circuito del calentador del sensor de oxígeno circuito abierto no. 2 circuito del calentador del sensor de oxígeno LGC2 en cortocircuito a masa circuito del calentador del sensor de oxígeno no. 2 en cortocircuito con la fuente de alimentación 0201 avería inyector un cilindro fallo a masa del inyector del cilindro un cortocircuito. A la fuente de alimentación del inyector del cilindro 10202 avería del inyector del cilindro 2 avería a masa del inyector 2 cilindro. Cortocircuito en la alimentación del inyector del cilindro 20203 avería del cilindro del inyector 3 avería a tierra del inyector. 3 cilindros cortocircuito en la fuente de alimentación del inyector 3 cilindros 0204 avería del inyector 4 cilindros avería de masa. Del inyector 4 cilindros cortocircuito en la alimentación del inyector 4 cilindros 0217 temperatura del motor superior a la temperatura máxima admisible 0219 velocidad del motor superior a la velocidad máxima permitida 0221 límite de rango de la diferencia entre
La vía 1 y la vía 2 del sensor de RPM0222 señal baja al sensor de posición del acelerador. 2 vías, J0223 nivel de señal alto. Del sensor de posición del acelerador. 2 vías, J circuito primario del relé de combustible abierto 0230 fallo a tierra del circuito. Primario del relé de combustible cortocircuito en la alimentación del circuito primario del relé de combustible 0301 fallo de encendido. En un cilindro 0302 fallos de encendido en 2 cilindros 0303 fallos de encendido en 3 cilindros 0304 fallos de encendido en el cuarto. Cilindro 0327 nivel de señal bajo el sensor de detonación 0339 error de sincronización del sensor de sincronización de CB0335. Fallo del sensor de sincronización de CB0341 error de sincronización del sensor de fase 0351 fallo de la bobina de encendido 1. 0352 fallo de la bobina de encendido 2040 baja eficiencia del neutralizador de gases de escape rotura del circuito de la válvula. De purga del absorbedor 0443 circuito de la válvula de purga del absorbedor en cortocircuito a masa cortocircuito del circuito de la válvula de purga del absorbedor con la fuente de alimentación circuito abierto del circuito primario del relé del ventilador de refrigeración 0480 circuito primario del relé del ventilador de refrigeración cortocircuitado a masa cortocircuito a la alimentación. Del circuito primario del relé del ventilador de refrigeración 0501 circuito abierto del sensor de velocidad del vehículo mal funcionamiento. Del regulador de velocidad de ralentí. 0505 circuito abierto del regulador del régimen de ralentí cortocircuito de la fuente de alimentación en el circuito del regulador. De ralentí 0563 alta tensión a bordo 056 baja tensión a bordo 0603 error EPROM de la unidad de control 0604 error de RAM externa. De la unidad de control 0605 error de ROM externa, ROM 1, de la unidad de control 0606 error de inicialización de la unidad de control. Rotura del circuito de la lámpara check engine 0650 check engine fallo a tierra del circuito de la lámpara check engine circuito. De la lámpara cortocircuito con la fuente de alimentación 1107 nivel bajo de la señal del sensor de barocorrección 1108 nivel alto. De la señal del sensor de corrección barométrica 1122, nivel bajo de la señal del sensor de posición del pedal del acelerador, 1. Vía, 1123 nivel alto de la señal del sensor de posición del pedal del acelerador, 1 vía, 1221 límite de rango de diferencia de pista 1 y pista 2 del pedal del acelerador. 1222 nivel de señal bajo el sensor de posición del pedal del acelerador, 2 vías, 1223 sensor de posición del pedal del acelerador. 2 vías, nivel de señal alto. Circuito primario del relé principal abierto 1230 circuito primario del relé principal en cortocircuito a masa cortocircuito en la alimentación del circuito primario del relé principal circuito abierto del circuito primario del relé de bloqueo de arranque 1330. Fallo a tierra del circuito primario del relé de bloqueo de arranque cortocircuito a la alimentación del circuito primario del relé. De bloqueo de arranque 1351 cortocircuito de la bobina de encendido 11352 cortocircuito de la bobina de encendido 2 rotura de circuito primario del relé del aire acondicionado 1530 fallo a tierra del circuito primario del relé del acondicionador de aire cortocircuito. De alimentación del circuito primario del relé del acondicionador de aire 1570 circuito abierto de comunicación con el inmovilizador. 1606 nivel bajo de la señal del sensor de carretera en mal estado 1607 nivel alto de señal del sensor de carretera irregular 1612. Error de restablecimiento de la unidad de control. Conclusión: es bastante fácil determinar por qué check engine parpadea en el Gazelle Business con el motor UMZ 4216 y hay un troyano. Para ello, vale la pena realizar un diagnóstico exhaustivo de la unidad de control electrónico y descifrar los códigos de error. Si esto no dio nada, entonces el problema debe buscarse en la formación de mezcla aire-combustible o sistema de encendido. Cuadro de instrumentos Gazelle Business. Carga automática de combustible. Diagnóstico de Gazelle Business.